Este proyecto se denomina o se titula Análisis de las organizaciones generadoras de valor con relación a su base tecnológica, estudio de caso de una organización ubicada en la ciudad de Medellín. En este caso, entonces, vamos a tener como las diferentes avances que hemos tenido, sobre todo en el campo del trabajo de campo. Vamos a continuar aquí entonces. Quisiera contextualizarlos primero frente de dónde sale esta propuesta de investigación. Esta propuesta entonces se ubica principalmente en la ciudad de Medellín, donde existe una apuesta por las diferentes organizaciones de base tecnológica desde el Estado que vienen apoyando estas iniciativas y viene cobrando muchísima fuerza. Sobre todo con algunas estrategias en las últimas 2 décadas, lo que ha permitido entonces que ellos canalicen ciertos tipos de recursos y procesos de innovación para que se den o se proliferen en Medellín y en Antioquia las empresas de base tecnológica. Entonces, en este caso, es estudiar el fenómeno de las organizaciones de base tecnológica. Este estudio en particular, entonces, lo que busca es establecer o analizar desde la perspectiva del diseño organizacional, establecer un análisis y discusión de lo que representa la generación de valor para los diferentes tipos de organizaciones, en especial, entonces, para este caso, las organizaciones de base tecnológica. Dentro de este asunto contextual también es muy importante decir que las organizaciones de base tecnológica constituyen para Medellín, para Antioquia, para Colombia e incluso para Latinoamérica toda una serie de nuevos procesos de desarrollo, lo que permiten entonces en esta nueva era denominada del conocimiento que se dé, digamos que, grandes avances al interior de los países. E incluso este tipo de organizaciones ayudan mucho a que se mejore, digamos que el aporte del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que se busca finalmente, entonces, analizar desde este tipo de organizaciones y bajo la perspectiva del diseño organizacional, la forma en cómo se organizan y cómo interviene este aspecto en particular en la generación de valor. Como problema de investigación, entonces, se tiene un asunto muy importante, y este asunto es que es de interés esta problemática o el análisis de esta problemática asociada al diseño organizacional a partir de la contingencia en las organizaciones de base tecnológica, digamos que apoyado un poco en el postulado de que el desempeño de las organizaciones está determinado por la forma en que ajustan sus estructuras a las condiciones del contexto. Entonces, esto le da total relevancia a estudiar este tipo de organizaciones, las organizaciones de base tecnológica, desde su propio diseño y desde las estructuras que le permiten entonces adaptarse al contexto de forma contingente y de esta manera responder como a los diferentes desafíos que tiene. Entonces, dentro de ello, entonces el diseño organizacional lo que se busca entonces analizar entonces la forma de organización, las dinámicas sociales y productivas que se dan al interior de ese tipo de organización, por qué se dan los tipos de rendimiento que se dan al interior de este tipo de organización, cómo se da el aprendizaje organizacional en ese tipo de organizaciones, teniendo como la necesidad de la autoobservación y el aprendizaje sobre las especificidades de este tipo de organizaciones. También analizar entonces dentro del diseño organizacional la estructura organizacional como forma y posibilidad de analizar la capacidad y estructuración y de reestructuración de este tipo de organizaciones. Y finalmente, que es un componente también importante dentro del trabajo de grado, el análisis del concepto de generación de valor, teniendo presente que esta es una condición necesaria en las organizaciones, especialmente en las organizaciones de base tecnológica actualmente, para, digamos que desencadenar en la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo el diseño organizacional interviene en las organizaciones de base tecnológica y en la generación de valor? Esta es como la pregunta central sobre la cual se enfoca el trabajo de tesis. Continuamos entonces.
Lo que justifica el desarrollo de este trabajo es que es necesario realizar los análisis para tener una base de conceptos y de teorías que permita desde los estudios organizacionales el análisis de las organizaciones de base tecnológica basado principalmente en la categoría de diseño organizacional. En segundo lugar, tal cual, uniéndolo con el problema de investigación, es necesario el análisis de este tipo de organizaciones, ya que vienen en aumento en la región como tal, principalmente en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Digamos que es donde queda centrado Medellín y su área circundante, donde vienen dándose una cantidad importante de empresas de base tecnológica o de organizaciones de base tecnológica, lo que hace necesario entonces conocer, digamos que su diseño organizacional y a partir de ese diseño organizacional hacer todos los análisis que permitan entonces establecer, digamos que el aspecto de generación de valor. Y en tercer lugar, entonces, como justificación, en la generación de valores de las organizaciones se deben tener en cuenta algunas condiciones y algunos atributos que permitan entonces que finalmente la organización genere valor. Entonces, lo que queremos a partir de estos análisis es conocer cuáles son esos atributos que le permiten entonces a las organizaciones de base tecnológica generar valor. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, en este momento estamos en una materia en la que estamos viendo todo el tema de economía circular. Entonces, en ese sentido, vemos cómo, por ejemplo, las empresas actuales o las organizaciones actuales tienen que poner su mirada también sobre este tipo de temáticas, la economía circular. Entonces, por ejemplo, este podría ser un foco de una organización para generar valor, pero sí, lo que quiero decir es que hay una cantidad de atributos y condiciones en la generación de valor que necesitan ser analizadas bajo los estudios organizacionales para conocer entonces cómo se da. Aquí entonces tenemos como objetivo general del trabajo es analizar las organizaciones de base tecnológica desde la perspectiva del diseño organizacional, un estudio de caso en una organización ubicada en la ciudad de Medellín, teniendo como objetivos específicos para alcanzar este objetivo general, como primero, establecer la influencia que tiene el diseño organizacional como variable contingente clave en las organizaciones de base tecnológica. Segundo, realizar una taxonomía de los tipos de valor que generan las organizaciones de base tecnológica para conocer esos atributos y esas condiciones que la hacen especial, tomando como base el diseño organizacional, la estructura organizacional como un aspecto muy importante. Tercer objetivo específico es caracterizar las organizaciones de base tecnológica en el contexto de la ciudad de Medellín para conocer su naturaleza, tipología y alcance. Y finalmente, que es muy importante en nuestros estudios organizacionales, es describir la organización de base tecnológica objeto de estudio desde la perspectiva del diseño organizacional que permita la comprensión de su forma de organización, formas de capacidad funcional y dinámicas sociales y productivas. En el marco teórico, tenemos desde los estudios organizacionales, por supuesto que es, digamos que el enfoque de nuestro doctorado, tenemos un aporte muy importante de la teoría de contingencia de este trabajo, donde por supuesto hacemos el análisis de la teoría de la contingencia a partir de sus teóricos principales, o digamos que de las escuelas principales desde donde sale, que son Woodward y Pugh, Burrus y Stecker, Lawrence y Lors. Sin embargo, hay algunos teóricos, digamos que contemporáneos, que también ayudan a fortalecer la teoría de la contingencia. En este caso, podremos hablar de Christensen y Gunters, siendo, digamos que de especial interés para este trabajo, los trabajos de Gunters que los encontramos en los tratados de estudios organizacionales, donde vemos como algunas perspectivas actuales de la teoría de la contingencia relacionadas sobre todo con el diseño organizacional, que es el foco principal o el objeto también de este trabajo de tesis.
Entonces, desde el diseño organizacional tenemos los diferentes teóricos que analizamos a partir de ese trabajo, y a partir del diseño organizacional, entonces, algunas categorías importantes y complementarias que nos ayudan a entender o a analizar este tipo de organización. El primero de ellos, la primera categoría que vemos es el aprendizaje organizacional. Por supuesto, vemos entonces los aportes de Argyris, de Nonaka, de Takeuchi, de Senge, que nos ayudan entonces a entender entonces el concepto y la categoría de aprendizaje organizacional relacionado con este trabajo de tesis. La estructura organizacional también como un aspecto muy importante a entender y relacionada directamente con el diseño organizacional a partir de sus teóricos. El concepto de generación de valor también a partir de los teóricos o algunos aportes importantes que se han hecho alrededor del concepto y la categoría de generación de valor a partir de los diferentes teóricos. Y la organización para la innovación, teniendo un aporte muy importante aquí de la autora Doug Terley, del 2019, en el Tratado de Estudios Organizacionales 2, donde nos da unos aportes muy importantes desde la perspectiva de la organización para la innovación, teniendo digamos que unos conceptos y una teoría muy interesante que le ayuda a este trabajo a entender cómo se estructura al interior la organización de base tecnológica que le permite ser innovadora. Cómo se organiza para la innovación. Todo esto nos ayuda desde la teoría y algunas categorías que están alrededor. ¿Cuáles categorías puedo mencionar? En los sistemas complejos adaptativos, porque digamos que desde la teoría de la contingencia y del diseño organizacional hay algunos elementos muy importantes que se deben entender desde los sistemas complejos adaptativos, de manera que aquellas organizaciones de base tecnológica, cómo les permite desde esa complejidad adaptarse a los diferentes desafíos que tienen, las capacidades tecnológicas que se generan y que está muy relacionado también como con aquel concepto o aquella categoría que se estudia acerca de los sistemas productivos, cómo se han comportado los diferentes sistemas productivos que les permiten entonces hoy tener tener como ciertas diferenciaciones y que les permiten entonces tener como ciertas capacidades tecnológicas que les permiten diferenciarse. Digamos que aquí quiero como resumir un poco esta teoría o este diseño del marco teórico, en el sentido de que la organización es el objeto de este trabajo y de todos los que estamos haciendo parte de este doctorado. Al interior estamos trabajando con la teoría de la contingencia, o la escuela principal es la teoría de la contingencia, y sobre ella entonces se basa el trabajo del diseño organizacional, con una serie de categorías muy importantes que están siendo analizadas y están siendo retomadas desde la teoría, que le apunten o que le den mayor fuerza a lo que tiene que ver, a lo que continúa, que es finalmente el estudio de caso que se viene haciendo. Traigo entonces aquí también las diferentes características o elementos relacionados con el diseño organizacional a partir de este trabajo, que justamente lo incorporo a este proyecto de tesis porque es un trabajo del año 2021, muy reciente, en el que se dan las diferentes características y elementos asociados al diseño organizacional que son necesarios de ser analizados a partir de los estudios organizacionales. Como metodología, entonces, tenemos un estudio de caso. Muy importante entender que lo que nosotros estamos haciendo tiene una total relación con el estudio de caso a partir de los estudios de Jim, que se usa para establecer situaciones, para el caso de este estudio, organizacionales, y es importante porque ayuda al análisis de los resultados y perspectivas organizacionales de un tipo de organización en cuanto a algunos componentes esenciales inherentes a su naturaleza como tal.
Es un método preferible como tal el estudio de caso cuando el fenómeno en cuestión no es distinguible de manera clara y directa en el contexto. Se hace bajo el enfoque cualitativo, analizando las diferentes categorías: diseño organizacional, aprendizaje organizacional, estructura organizacional, la generación de valor y organización para la innovación, para la comprensión del fenómeno con la apertura a la búsqueda de significados que puedan profundizar la investigación de forma sistemática. Entonces, desde el enfoque cualitativo, lo que buscamos analizar es eso. El tipo de estudio de estudio de caso que vamos a llevar a cabo es de tipo instrumental. Dentro de los diferentes tipos que tenemos, se examina un problema en particular, en este caso, con el fin de buscar significados dentro de un tema o de un aspecto específico de la teoría. Es lo que nosotros buscamos. Las técnicas e instrumentos de recolección de información, por supuesto, se tiene que hacer toda una serie de investigación documental, desde el cual nosotros vamos a afianzar o afirmar toda la teoría alrededor de ello. Se continúa entonces dentro de las técnicas con un diagnóstico que ya está planteado con unas preguntas orientadoras con la organización como tal, y que fue, digamos, que dispuesto en el trabajo para poder desarrollar, digamos, que un diagnóstico muy orientado a conocer la estructura actual de la organización como tal, entenderla como organización, cómo actúa, cómo está dirigida, porque, y lo hablo de cómo está dirigida, es porque se hace un instrumento diagnóstico también analizando a partir de la estructura como está, desde el nivel directivo, desde el nivel intermedio y también desde el nivel operativo, para conocer entonces la organización. También se hace una entrevista semiestructurada y finalmente se hace una observación participante como último instrumento de recolección de información. Se tiene entonces diseñado en diferentes fases. La primera fase es en esencia teórica. La segunda fase es práctica, entonces relacionado con la empresa, digamos que de adentrarse para el análisis mismo al interior de la organización. La fase 3, entonces, del análisis y la construcción de un informe que nos ayude a entender todo aquello de lo cual se ha tratado esta presentación. Y la fase 4, entonces, es la entrega de resultados y tesis. Entonces, aquí quiero presentar un poquito el caso de cómo está estructurado. Se hace una descripción del caso, entonces, con estos elementos, haciendo una sistematización de la organización de base tecnológica que se llama dinámica y desarrollo, haciendo, digamos que un corpus teórico a partir de esa sistematización, un corpus teórico fuerte o fortalecido a partir de los estudios organizacionales para la comprensión reflexiva del fenómeno organizacional relacionado con las organizaciones de base tecnológica, su diseño organizacional y cómo entonces así generan valor, para realizar un informe. Y finalmente, entonces, también hay un asunto georreferencial ahí muy importante, con lo cual quiero ir terminando. La investigación documental, por supuesto, la venimos fortaleciendo. El diagnóstico, entonces, tiene esas preguntas orientadoras con relación a las diferentes categorías y que se presentan en el trabajo. Se hace la entrevista semiestructurada, entonces, en los diferentes niveles. Nivel estratégico, con 8 entrevistas programadas. En el nivel medio se tienen 8 entrevistas también. Y en el nivel operativo tenemos 8 entrevistas también programadas, para un total de 24 entrevistas para realizar, para conocer, digamos, a partir del diseño organizacional y las diferentes categorías que están relacionadas en la teoría, digamos que la forma en cómo está estructurada la organización. Y finalmente, con una observación participante en el cual se tiene planeada una serie de visitas en los diferentes niveles, tal cual lo acabo de describir, para saber entonces, para entender el fenómeno, para conocerlo al interior, para conocer su forma de organización, pero desde los 3 niveles. Y finalmente, entonces, mencionar que esta organización está ubicada en el sector TIC del sur del Valle de Aburrá,
hace parte de un conjunto de empresas de base tecnológica inscritas a este sector, a la Cámara de Comercio de Medellín, de un total de 384 organizaciones que están inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, lo que hace pertinente finalmente este trabajo para poderlo desarrollar. Y entonces venimos trabajando entonces finalmente con esta entrevista semiestructurada, porque ya el diagnóstico se avanzó de manera significativa. Venimos avanzando con la entrevista semiestructurada para en los próximos meses. En el próximo mes ya tenemos, digamos que separados cierto tipo de espacios para hacer la observación participante. Muchísimas gracias a todos.